Otro tipo de referencias son las referencias estructuradas, que prácticamente las referencias estructuradas son referencias que se hacen a elementos que pertenecen a una tabla, no como tal a información con estructura de tabla, sino información que está como formato de tabla, o sea que tiene su tabla y en la tabla tiene su nombre y pues tiene sus columnas y además tiene pues la información que son los datos. Entonces les voy a compartir pantalla y aquí en la pantalla pues dice que esta información se usa en tablas, se usan con las referencias que están en tablas. Pues tenemos, por ejemplo, referencias a las celdas explícitas, que por ejemplo podría ser hacer referencia a A1, a D2, etcétera. Y pues tenemos otra que hace referencia a el nombre de la tabla y la columna. Entonces, podemos hacer referencia al nombre de una tabla y al nombre de la columna. Por ejemplo, si tenemos un total de ventas que está en la columna D, de D6, de D2 a D20, pues podríamos hacer esto, si queremos, por ejemplo, hacer la suma, pues podríamos aplicar la función suma y después sumar el rango que va de D2 a D20. Esto es una una referencia que como tal es explícita, pero por ejemplo tenemos la referencia estructurada, que podríamos hacer la suma, como tal aplicamos la función suma, pero a la tabla de ventas, esta es la tabla, y a lo que está en su columna importe. Y esto puede estar también de D2, por ejemplo, a D20. A esto le llamamos entonces una referencia estructurada, hacer referencias a información que está en una tabla. Aquí con estas referencias, aunque se agreguen o se quiten columnas, estas referencias se van a ajustar. Si yo tengo, por ejemplo, 100 datos en mi columna de importe y borro 50, al final de cuentas la tabla de ventas en su columna importe va a hacer referencia a esos 50 datos. Si yo tengo 100 y agrego otros 50, la tabla de ventas en su columna importe va a hacer referencia a esos 150 datos. Así es que estas referencias se ajustan aunque quitemos o agreguemos información. Y por ejemplo, pues aquí les va un poquito gráfico. Tenemos nuestra tabla, tiene que tener formato de tabla, no solamente estructura de tabla. Y la tabla se conforma pues de los encabezados. Como parte 1 son los encabezados, que son los nombres que aparecen en la fila número 1. En este caso, por ejemplo, tenemos el ID, el nombre, el salario y el aguinaldo como encabezados. Así es que esto que está marcado en rojito son los encabezados de la tabla. Después, justo debajo en la primera fila de los encabezados, tenemos la información que lo vamos a manejar como datos. Son todos los datos, esto que está en azulito, son los datos que hacen referencia pues a cada columna. Y por ejemplo, si en este caso por ejemplo estoy pidiendo IDs, también pues estos números van a pertenecer a la estructura que yo tenga de IDs y todos van a ser iguales. Por ejemplo, si tengo IDs con números, pues todos van a ser números. Si tengo salarios con formato de contabilidad, pues todos van a tener el formato de contabilidad. Y bueno, entonces los datos es toda la información que está contenida dentro de la tabla. Y tenemos la columna, por ejemplo, en este caso, la columna salario, pues engloba o enmarca todos los datos que están debajo de esa columna. La columna salario, que es el encabezado salario, y todos los datos que están debajo de ella. Después tenemos un elemento, que el elemento, por ejemplo, aquí es el 430, que es un elemento individual de la tabla. Tenemos también la fila de totales, que puede o no estar incluida, eso ya depende de la configuración y de si queremos agregarla o no. Pero entonces, estos son los datos de la tabla y cada uno tiene pues su forma a la que le vamos a hacer referencia. Entonces, la sintaxis para hacer referencia para hacer las referencias estructuradas a las tablas, pues van a ser como principal, tenemos que poner el nombre de la tabla como número 1. Entonces tenemos que poner el nombre de la tabla número 1 y después la especificación de la columna como el número 2 y en caso de que lleve todos los elementos o no, pues especificar esos elementos como número 3. Por ejemplo, en esta tabla salario, en la columna salario, estamos haciendo referencia a lo que tenemos en salario y en aguinaldo. Es como, por ejemplo, si yo quisiera calcular el salario anual de cada colaborador. Aquí tendríamos, por ejemplo, que sería que multiplicar, esto vamos a suponer que es mensual, entonces tendríamos que multiplicar 970 por 12, que son 12 meses,
y le agregaríamos los 500 que es el aguinaldo, y eso es lo que estaríamos percibiendo como anual por el concepto y el salario que tenemos, más el aguinaldo, que en este caso son 500. Entonces, sería hacer referencia a la tabla de salarios. Por eso la importancia de nombrar nuestras tablas o de tener las tablas con una estructura de nombre. Esto yo se los doy como recomendación, que a cada elemento que nosotros pongamos, siempre le pongamos las 3 iniciales de qué tipo de elemento. Si es un botón, pues ponerle BTN. Si es un calendario, pues agregarle alguna contracción con 3 dígitos, que yo siempre son lo que recomiendo. Así es que en la tabla yo siempre pongo 3 dígitos en minúscula, seguido del nombre de la tabla salarios, y pues aquí estamos haciendo referencia a la columna salarios. ¿Por qué agregamos el arroba? Porque estamos haciendo referencia a la fila. Entonces, estamos haciendo referencia, hagan de cuenta que la función la estamos poniendo aquí. Entonces, estamos haciendo referencia a esta tabla y agregamos el arroba en salarios porque estamos haciendo referencia a la información que está en esta fila, justo en esta fila. Entonces, después los salarios los multiplicamos por 12 y le sumamos de la tabla salarios, ahí falta un L, de la tabla salarios, ok, es después, de la tabla salarios lo que está en el aguinaldo también con su respectivo arroba. O esto lo hacemos de manera, en caso de que queramos calcular columna por columna, perdón, en este caso es fila por fila, o también podemos hacer referencia a todos los datos que pertenecen a una misma columna. Por ejemplo, aquí estamos haciendo ahora una suma, pero la referencia estructurada es esta de aquí. Estamos poniendo el nombre de la tabla, que es tabla salarios, y como tal el nombre de la columna entre corchetes o paréntesis con un ángulo de 90. Así es que con esta información, sin poner la arroba, estamos haciendo referencia a todos los elementos, a todos los datos que pertenecen a la columna de salario. Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio en Excel, pero bueno, entonces podemos hacer referencia a la tabla, aquí por ejemplo con el gato o el signo de numeral, y podríamos hacer referencia a todas, que podríamos hacer referencia a toda la información de la tabla, a datos que podríamos hacer referencia únicamente a los datos. Con todas incluye hasta la fila de totales. Todas incluiría los encabezados, incluiría los datos, incluiría la fila de totales. Tenemos la parte de los datos, que únicamente es la información si los encabezados, únicamente los encabezados, únicamente los totales, únicamente la información, de acuerdo pues a una fila con referencia en el lugar en el que nosotros estamos. Así es que estas son a grandes rasgos las referencias estructuradas, y vamos a pasar al archivo. Y bueno, entonces tenemos nuestra información aquí en esta tablita, que es por ejemplo un número, nombre, teléfono, el departamento al que pertenece, un salario, un aguinaldo, y pues estaríamos calculando el salario anual de cada colaborador. Por ejemplo, si esto lo gana mensualmente, pues multiplicaríamos esto por 12 y le sumaríamos el aguinaldo, y esto sería el total anual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, voy a copiar esta información y ya aquí tengo la información. Tengo 1495 y 1747.5. El primer dato lo tengo en E14 y el segundo lo tengo en F14. Si yo quisiera sacar el salario anual con base a estos datos, pues primero pondría que es igual a mi primer valor, que es el salario mensual, por 12 más lo que tengo en F14, que es el aguinaldo. Y eso me daría un 18,647. Perfecto. Pero si le doy doble clic, estoy haciendo referencia a E14 y a F14. Esta es una referencia relativa. Estamos haciendo referencias a celdas. Ok, ¿qué pasa si yo, sin poner como tal el E14 ni nada, así como lo hice ahorita, seleccionando las celdas por 12 más 747 que está en F14. Voy a seleccionarla y me pone F14. O sea, yo no puse ni F14, ni lo escribí, ni lo tipié. Estoy seleccionando la celda que está relativamente al lado izquierdo. Perfecto, voy a dar Enter. Bueno, aquí me da un valor.
no puede calcular la información. Ahora vamos a hacerlo otra vez. Aquí está, por 12 más F14. Entonces lo estoy seleccionando y ya me da los 16.647.50. ¿Qué pasa si yo lo hago acá en G2 que pertenece a la tabla? Ok, lo vamos a hacer y voy a poner igual y otra vez voy a seleccionar la información que tengo aquí en el salario y no pone como tal E2, que es el nombre de la celda. No pone E2, pone entre corchetes @salario. Entonces vamos a multiplicarlo por 12 y vamos a sumar lo que tenemos en aguinaldo. Así es que aquí voy a poner más aguinaldo y aguinaldo también lo pone entre corchetes con el @aguinaldo. Entonces no está haciendo referencia a celdas como en el ejercicio anterior, está haciendo referencias estructuradas a información que pertenecen dentro de la tabla. Le doy enter y me calcula los 16.687.50 que me calculó acá, haciendo uso de referencias relativas. Perfecto. Entonces, como lo vimos un poco en la teoría, aquí voy a borrar todo. Cuando estamos haciendo referencias en una tabla, agregamos el arroba. Ponemos el nombre de la tabla. En este caso, si la información está dentro de la tabla, no es necesario poner el nombre de la tabla, únicamente el corchete, arroba y el nombre de la columna. El nombre de la columna es salario. Y después lo mismo, como estamos haciendo uso de información que está en la misma fila, vamos a poner los corchetes, arroba y el nombre de la columna. Y Excel ya sabe a qué nos estamos refiriendo. Entonces, esa sería una referencia estructurada que está entre la misma fila. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a calcular el salario anual, pero con una celda que no está en la tabla, que está fuera de la tabla. Esta aquí I2 ya no pertenece a la información que está dentro de la tabla. Voy a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ver qué va a pasar. Voy a poner igual y voy a poner el salario. Y aquí en el salario lo agrega como tal, ahora sí nos agrega el nombre de la tabla o TBL empleados y nos pone ahora nuevamente entre los corchetes @salario. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a información que está en la misma fila, ya no dentro de la tabla porque aquí estamos calculándola fuera y por eso nos agrega que está haciendo referencia a la tabla empleados. Voy a multiplicar esto por 12 y voy a sumar el aguinaldo. Entonces selecciono otra vez aguinaldo y nuevamente me completa poniendo el nombre de la tabla seguido de corchetes y después entre los corchetes @aguinaldo. Quiere decir que está haciendo referencia a la tabla empleados en su columna aguinaldo al valor, con el arroba indicamos al valor que está en la misma fila de donde estamos calculándolo. Y le voy a dar enter y me aparece lo mismo, 16.687.50. Entonces, si la información está dentro de la misma tabla y estamos haciendo referencia a información de la misma fila, no va a poner el nombre de la tabla y únicamente entre los corchetes va a poner arroba y el nombre de la columna, como lo hace aquí con salario y en aguinaldo. En caso de que estemos haciendo información fuera de una tabla fuera de ella, se tiene que agregar, se tiene que hacer referencia al nombre de la tabla, TBL empleados, el nombre de la tabla y seguido de los corchetes y entre los corchetes, en caso de que la información esté en la misma fila, el arroba y el nombre de la columna o del encabezado. En este caso ya sería el nombre del encabezado y de la misma manera acá en la parte de sumarle el aguinaldo que está haciendo referencia a la tabla empleados en el encabezado de aguinaldos de esta misma fila, que sería este dato. Y listo, entonces ya tenemos esa parte. Ahora vamos a calcular el total del salario anual, pero ahora de todos los trabajadores, que sería sumar la información de todo, desde la fila 2 hasta la fila 12. Entonces, para eso podríamos hacer una suma, como lo hicimos hace rato, con referencias, las referencias relativas. Por ejemplo, yo voy a poner igual a suma y pues es de E2 a E12. Entonces voy a poner E2 hasta E12 y ya seleccioné toda la información y listo. Entonces podemos hacerlo con la suma y haciendo referencias relativas a las celdas directamente, pero podemos hacerlo también directamente a todos los datos de esta
columna, de este encabezado. Entonces podemos sumar todos los datos que aparecen en la columna salario. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Voy a poner igual y voy a poner el nombre. Entonces, como primer elemento para hacer referencia estructurada, tenemos que poner el nombre de la tabla. Tabla empleados, seguido de la información. Si yo quiero todo, si quiero por ejemplo, únicamente los datos, únicamente la información de una columna. En este caso, para traer los datos de una columna, únicamente basta con poner entre corchetes el nombre de esa columna. Voy a poner, por ejemplo, y le doy ahí abro el corchete y automáticamente me pide o me da la información que puedo yo traer. Por ejemplo, puedo traer todo, puedo traer los datos, puedo traer los encabezados o puedo traer únicamente los totales o la información de alguna columna que yo esté agregando aquí o incluso de esta fila. Así es que yo voy a poner que me traiga lo que está en salario. Voy a completar con tabulador, cierro mi corchete y doy Enter. Y aquí me trae la información, aquí en este caso pues me trajo la tabla empleado, salario y me está haciendo referencia a esto. Pero yo quiero la suma, no quiero que esté haciendo referencia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a borrar la información de aquí. Y voy a poner igual a la suma de lo que tengo aquí. Y también podemos hacer referencia, no necesariamente escribiéndolo. Por ejemplo, voy a seleccionar todos los datos. Si recuerdan, es posicionándonos justo arriba del encabezado y damos clic y selecciona todos los datos de esa columna. Y ya, por ejemplo, se puso tabla empleados, hizo referencia al nombre de la tabla y después a lo que yo necesito, que en este caso son los datos que están dentro del encabezado de salario. Cierro mi fórmula y doy Enter y me dice que la suma son 11,687, pero es el anual, entonces va a ser eso por 12 y listo, entonces serían 140,244. Y bueno, ya hice una referencia estructurada, hice otra referencia, ahora poniendo el nombre de la tabla y entre corchetes únicamente poniendo el nombre de la columna y con esto indico que es toda la información de esa columna. Así que con esto terminamos la parte 2 y bueno, ahora vamos a ver cómo funciona en los otros datos que tenemos, que es como el todo, el totales, y para eso voy a trabajar aquí en el A14. Voy a poner igual y voy a poner el nombre de la tabla y si abro el corchete me dice, por ejemplo, que está la opción de todo. Selecciono todo y cierro corchetes y aquí, si ven, ya seleccionó toda la tabla. Voy a dar Enter y me hace referencia a toda la información, a toda la tabla que yo tengo acá. Entonces, con la información o con el operador todo, me trae toda la información de la tabla que yo tengo aquí. Vamos a modificarla y ahora vamos a ponerle en lugar de todo que me traiga nada más los datos. Y selecciono ahí, cierro mi corchete y doy Enter. Y ahora me trajo toda la información, pero sin los encabezados. Quitó los encabezados, así que únicamente tengo los datos que pertenecen a esa tabla. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en lugar de datos, los encabezados. Queremos únicamente los encabezados. Y aquí me trae nombre, que son los mismos de acá, número, nombre, teléfono, departamento, salario, aguinaldo y salario anual, trayendo el nombre de la tabla con, en este caso, pues el nombre de los encabezados. Y tenemos aparte, por ejemplo, también la fila de totales. Tenemos la fila de totales. Cierro mi corchete y doy Enter, que en este caso no tienen y por eso está haciendo una referencia. Vamos a agregarla. Nos posicionamos en cualquier parte dentro de la tabla y en diseño de tabla agregamos la fila de totales y listo. Automáticamente se agregó la fila de totales y ya no nos marca referencia. Está haciendo referencia ahora sí a la fila de totales. Y bueno, entonces así es como hacemos referencias estructuradas a información que necesariamente tiene que pertenecer a una tabla. Podemos hacer después también referencias, por ejemplo, en la fórmula buscar V. Si yo quiero, por ejemplo, buscar el aguinaldo o el salario de mi empleado 3, por ejemplo, vamos a poner empleado. Y aquí el salario. Si quiero obtener el salario del empleado número 3,
pues podemos usar la función buscar v y aquí vamos a ver cómo se hacen las referencias. Igual, buscar v, que al final también son referencias estructuradas. Aquí voy a usar una referencia a la celda directamente que es A7 y vamos a ver cómo podemos hacer esa referencia. Necesito iniciar, para que empiece a comparar, necesito seleccionar hasta aquí, hasta salario, para que después me dé el valor de la columna, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Así que voy a seleccionar la información que yo necesito y automáticamente se me agregó la referencia estructurada que hizo referencia a la tabla empleados y ahora seleccionó un rango de columnas, desde la columna número hasta la columna salario, incluyendo toda la información que tenemos dentro de ella. Así que para seleccionar un rango, en este caso de datos que pertenecen a una tabla, vamos a agregar ahora doble corchete o un corchete y dentro del corchete hacer el rango en este caso de datos, pero por ejemplo vamos a iniciar con la columna número y después hasta la columna salario. Así es que ya seleccioné ahora la tabla empleados desde número hasta salario y si encuentra el valor quiero que me traiga la información de la columna número 1, 2, 3, 4, 5 con una coincidencia exacta, así es que voy a poner ahí el falso y doy enter y me dice que el salario del empleado número 3 es 785, que es correcto, 785. Por ejemplo, el del 6 es 1078, así es que aquí vamos a poner 6, a ver si es cierto. 6078, perfecto. Entonces podemos hacer uso de las referencias estructuradas en las funciones, como lo hemos hecho aquí, que seleccionamos los datos de una serie de columnas que pertenecen a la tabla.